El Señor nos regala, y qué precioso porque tenemos la oportunidad de poder tener una iglesia, un local de culto donde podamos tener 2 reuniones. Antes teníamos 3. El propósito es que nadie pueda tener excusas de no congregarse, siendo que culturalmente todo ha cambiado y ahora es difícil tener un fin de semana libre en base a las necesidades familiares que tenemos, seculares. Hay personas que deben trabajar hasta los fines de semana. Pero pertenecer a una iglesia donde tiene la oportunidad de que yo pueda dedicarle un tiempo al Señor, eso es precioso. Amén. Si usted no puede en la mañana, puede en la tarde. Con esto de la pandemia que estamos, imagínense los padres que tienen niños, ¿cómo harían a turnarse? Tendrían que venir cada 15 días, ¿verdad? Un domingo uno, el próximo domingo el otro. Pero acá tenemos la oportunidad de que pueda venir uno en la mañana y otro en la tarde. Si ya no lo hacen, pues ya no se espera ver más, hermanos. Pero esto de todo lo que hacemos nosotros para el Señor, que en sí se dice para el Señor, pero al final es para mí. Porque el beneficiario de todo lo que hacemos para el Señor siempre vamos a ser nosotros, no Dios. Porque Dios es Dios, pues. Y Él no tiene necesidad de nada de nosotros. Si nos ha dado posibilidades en las cuales nosotros podemos acercarnos, involucrarnos, servir, honrarlo, adorarlo, es simple y sencillamente para beneficiarnos a nosotros. Es el canal por el cual van a llegar las bendiciones de Dios. Entonces Dios nos ha dado muchas bendiciones, riquísimas bendiciones. Tener un local, decía, es muy importante, pero estamos en una de las crisis mundiales que se están viendo ahorita en este 2021 y se irá de largo para el 2022. Porque usted está viendo que secularmente las iglesias, las iglesias, los locales, las empresas, los negociantes están cerrando. Porque más de un año ya que se abre y que se cierra, que se abre y que se cierra, entonces no hay entradas económicas, hay solo salidas. Y sea propietario de su local o sea en alquiler, las personas han tenido que renunciar porque ya no hay cómo cubrir los gastos. Dentro de todo eso también van las iglesias evangélicas que se pagan tremendas sumas por locales de culto. Y a veces nosotros decimos, gracias Señor porque tengo una iglesia, un local donde puedo ir a adorarte, pero cuando hay que sostener eso, es ahí donde se demuestra cuánto amamos al Señor, cuánto apreciamos la obra de Dios, cuánto podemos hacer nosotros. Hay una diversidad en la multiforme manera de actuar de Dios o bendición de Dios. Hay muchas posibilidades, muchas oportunidades donde nosotros podemos colaborar, servir, muchas maneras de honrar a Dios, de bendecir al Señor. Amén. Entonces ese canto no es solamente hay muchas formas de alabar tu nombre, la gente le gusta cantar, da media vuelta y remolineando, pero la cosa es cuando salgas de esa atmósfera de emocionalismo, que es bueno porque es parte de mi gratitud, de mi fiesta, de lo que yo quiero darle a Dios, pero cuando eso se termina, yo sé que hay otras áreas que me exigen y que yo tengo que reconocer la grandeza de Dios y la necesidad del reino de Dios. Amén. Entonces este tema se llama la ofrenda. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero vamos a hablar parte de esto, algunos principios de la ofrenda. Fíjense que el versículo 40 de este capítulo que hemos leído, vamos a ver, no, 15:40, un poquito atrás. ¿Qué estoy diciendo? Sí, 15. Ya mi cebola acá. ¿Dónde estoy? Vamos a encontrarlo. Recién lo encontré, hermanos, y ya se me
14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Entonces, la administración de la iglesia tiene varias áreas que cubrir. Hoy ministrar una iglesia no es fácil, no es solamente de hagamos un culto, hermanos, y vamos adelante. Hoy se ministran muchas áreas de la iglesia, tanto así que el desenlace de lo que es la ciencia ha llevado a exigir más todavía a los pastores, a los líderes. ¿Por qué? Porque hemos tenido que esforzarnos para prepararnos en diversas áreas, ¿verdad? Se tiene que tener conocimiento en diversas áreas para poder ministrar. Si usted no se autoprepara, entonces fracasa, porque lo exige. Entonces hay una administración de la iglesia del Señor, aunque la iglesia somos nosotros, pero generalmente conocemos la iglesia, ¿verdad? Como el edificio, el local donde nosotros nos congregamos. Hablemos de ese lugar donde adoramos al Señor. Se necesita una buena administración y hay varias áreas que cubrir. Ahí entra lo que es la parte económica. Hay varias áreas que cubrir. No es solamente, antes se pensaba, bueno, el diezmo, la ofrenda para que coma el pastor. Hay lugares, ¿verdad? Hay países donde pues mantener una iglesia no cuesta tanto, porque de repente son dueños de un local, son dueños de una casa y a la fin no cuesta. Pero acá, en estos lugares donde nosotros nos encontramos, cuesta plata. Cuesta plata, hay una gran inversión que se hace, un gasto mensual que se hace y son cuentas a cubrir mensualmente. Hay una demanda económica mensual a la cual nos enfrentamos muchos líderes y que se han tomado decisiones por fe creyendo de que nuestro Dios no nos va a defraudar. Y eso es verdad, porque Dios no defrauda a nadie. Amén, hermanos, me sigue. Porque esto de ministrar no solamente es para una iglesia. Usted es un administrador de su vida, de su familia, de todo lo que usted posee materialmente. Dios se lo ha dado para que usted sea un buen administrador. Todas esas cosas siempre le decimos, Señor, todo lo que tengo te pertenece a ti, es tuyo. Entonces estamos ministrando algo que es de Dios. Entonces, ofrendar debe ser una manera de servir y adorar a Dios. Fíjense que la ofrenda es parte del servicio y la adoración a Dios. Tanto así que está ubicada en la homilía del culto. Es parte del culto. Una iglesia, un culto se compone de eso y lleva ofrenda, lleva el tiempo de la ofrenda. Lleva el tiempo de cantar, lleva el tiempo de predicar, lleva el tiempo de orar, pero lleva el tiempo de la ofrenda, porque es parte del servicio a Dios y es parte de la adoración a Dios. Entonces debe ser llevado, ¿verdad?, a cabo con esa fidelidad, con amor y con responsabilidad. Fidelidad, amor y responsabilidad. Porque vamos a ir hablando del tema. Esto no es solamente concientizar para pedir dinero, sino para entender bíblicamente cómo debe de ser, cómo viene establecida la ofrenda en la iglesia y cómo debe ser ministrada. Entonces, a veces decimos, si nos preguntan, ¿cuánto pone usted de ofrenda? Bueno, antiguamente nos enseñaron que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Y eso hacía que las personas no consideremos, no valoremos lo que le damos a Dios, porque al final yo lo hago de escondida. Y aún así hay unos que por meter sacaban. Sí. Entonces, con el pasar del tiempo, hemos ido descubriendo que eran cosas que enseñaban que no tenían nada que ver con la humildad. Porque el que tú declares cuánto le das a Dios no tiene nada que ver con la humildad. O que oculte la cifra no tiene nada que ver con la humildad. Usted no puede decir cuánto ofrendó, pero puede ser más orgulloso que cualquier orgulloso mundano. ¿Por qué? Porque de lo que la Biblia habla es que de la sencillez del corazón con la cual nosotros vamos a actuar para darle a Dios.
No es con escondernos. Por eso se escondía uno de dar el diezmo, de dar la ofrenda, y ahí iba escondidito. Acá no, acá le hemos enseñado que acá es diverso, porque el primer diezmo de la Biblia fue público. Está escrito en la Biblia y se habla hasta el día de hoy. Se contaban y no tiene nada que ver con el orgullo. Entonces, hermanos, necesitamos entender, hemos ido aprendiendo, ¿verdad? A nadie le interesa cuánto doy. La Biblia nos enseña que al Dios que nosotros adoramos, a Él sí le interesa. En la historia de la viuda, de la ofrenda de la viuda, Jesús lo dejó bien claro, que era importante para el Señor aún la cantidad de la ofrenda que nosotros damos. Entonces, a Él le interesa cuánto damos, cómo lo hacemos y cómo lo organiza la iglesia. Si no encontráramos material bíblico para tocar un tema como esto. ¿Cuánto damos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo organiza o cómo lo ministra la iglesia bíblicamente? Son principios que tenemos que aprender en la palabra de nuestro Señor. Entonces, la ofrenda no es algo vergonzoso. Esto es importante que esta tarde nosotros lo podamos ver. Es un tema que no lo hagamos público. Si vamos a hablar esto, cortemos la directa de internet, porque la gente va a criticar. O sea, ¿qué nos interesa a nosotros? Es un tema bíblico. No es algo de lo cual nosotros nos tenemos que avergonzar o tenemos que hacerlo en secreto. Es algo de lo cual se debe hablar. No es la parte sucia de la iglesia. Yo siempre le predico, no importa lo que está haciendo el vecino, no importa lo que está haciendo la otra comunidad, no importa cómo otros ministros se paran en otras plataformas y manipulan a las personas y piden miles y miles de euros para ellos. No importa que eso sea incorrecto, eso no elimina que el mensaje es bíblico. Eso no puede quitar que el mensaje es de Dios. Así como hay gente incorrecta, hay gente correcta. Así como hay gente infiel, hay gente fiel. Pero siempre, el problema es que el hombre se aterroriza. Por eso es que hoy a nivel mundial se enseñó que ya hasta los nombres de las iglesias deben desaparecer. Ya no se debe poner iglesia evangélica, póngale centro comunitario, póngale cualquier cosa de esas, como un club. Y si va a predicar, no predique de pecado, porque el pecador se molesta, se enoja. Entonces ya no lo haga. Hay que motivar, hay que concientizar. Se ha ido modificando el mensaje de la Biblia, se ha ido negociando, hermano, con la parte mundana. Se va poniendo posturas mundanas. Que Jesús dijo, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Porque la parte mundana, la parte secular es una parte sin vida. Cada vez que la iglesia toma algo del mundo para traerlo y meterlo a la iglesia, o sea, estamos trayendo un pedazo de cadáver. Porque por muchas cosas lindas y espectaculares que nuestros ojos puedan contemplar en la vida secular, es todo basura. Es todo pudrición, porque todo lo secular y material está en la posición del mundo. Algo que no tiene ningún precio, ningún valor eterno. Y hoy usted ve que las iglesias, de una u otra manera, hemos metido un poco de mundo. Los ritmos de música han cambiado. ¿Para qué? Para motivar al joven. Pero si Jesús dijo que el pertenecer al mundo es ser parte de un mundo muerto, sin vida, ¿cómo puede el mundo enseñarme a inspirar vida a los mismos moribundos? Si la única vida es Cristo Jesús. Es el mundo espiritual que Él nos ha dejado. Es lo que Él ganó en la cruz del Calvario por su muerte. Entonces no tenemos nada que admirar ni que tomar del mundo, porque todo eso era el mundo al que pertenecíamos, y Jesús dijo que nosotros mismos éramos como cadáveres, porque estábamos muertos en delitos y pecados.
Entonces el tema de la ofrenda no debe ser vergonzoso, no debe ser secreto, es algo de lo cual se debe predicar, se debe hablar. No es la parte sucia de la iglesia, no es la parte que nos debe avergonzar de ninguna manera. Es un tema bíblico. Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando lo estudiamos, nos damos cuenta que hablan, públicamente hablan, hermanos, de lo que es la ofrenda. Algunos han considerado que el 20% de los versículos de la Biblia hablan de lo que es el área financiera. Gente que se ha preparado para darse cuenta. Entonces no es un tema de olvidar, no es algo material, para que nosotros podamos considerar que no es necesario predicarlo. Fue importante para Dios y aparece en la Biblia. Fue importante para Jesús porque Él lo enseñó. Fue importante para los apóstoles porque ellos también lo enseñaron. ¿Me explico, hermanos? No es un tema de qué avergonzarnos. Es un tema del cual nosotros tenemos que hablar, sin importar lo que se esté haciendo equivocado en otros lugares, o lo que nosotros mismos nos podamos equivocar un día, porque todos estamos expuestos a eso. Amén. Entonces este pasaje que nosotros hemos leído habla de la recolecta específica de una ofrenda a la cual Pablo le había enseñado a las iglesias de los gentiles, que era parte de todas estas iglesias, para cubrir una necesidad en la iglesia de Jerusalén. Eso es lo que está diciendo acá. En cuanto dice a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pero se está hablando en términos generales de una necesidad que está atravesando la iglesia de Jerusalén. Y entonces Pablo ya había establecido en todas las iglesias que la ofrenda debería ser parte del servicio y la adoración a Dios en todas las iglesias de Galacia, donde él anduvo. Y hoy le está diciendo a los hermanos de Corinto que deben aplicar esta misma regla también ellos, ¿verdad? Para poder cubrir las necesidades. No sabemos cuál era la necesidad de la que estaban pasando los hermanos. Este proceso, mis hermanos, de recolectar ofrendas, Pablo lo plantea con algunos principios importantes, en la cual dice que cada creyente debe contribuir a la ofrenda siguiendo estos principios que Pablo, inspirado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, lo establece, y hoy nosotros lo podemos tener para darnos cuenta cómo nosotros tenemos que administrar esta parte económica. Hay muchos principios de los cuales nosotros podemos aprender. El primero, vamos a ir ahí paso a paso, siempre en el versículo 1, ahí es donde estamos. Dice acá, en cuanto a la ofrenda para los santos, esto es importante, en cuanto a la ofrenda para los santos. Entonces la ofrenda se ministraba en las iglesias desde el primer siglo. Eso no se ha inventado recién. Desde el momento que el Señor estableció su iglesia, la iglesia siempre ha tenido las recolectas, los tiempos de recolecta de ofrendas. Y estamos hablando de ofrendas en un término general. O sea, el Antiguo Testamento tenía una variedad de ofrendas, ¿verdad? Hoy en nuestro tiempo igualmente, si tenemos una cantidad de áreas en las cuales se debe pagar, se debe invertir, se debe estar siempre al día. Entonces hay varias áreas en las cuales nosotros tenemos que dar. Eso estaba establecido. La ofrenda se ministraba en la iglesia. Y este es el cuidado que, aunque nosotros hemos tenido desde que iniciamos, porque a veces las ofrendas se llevaban a casa, ¿no? O hay quien se las lleva a casa. La recoge el pastor y vamos. Y después nadie sabe. La ofrenda bíblica debe ser ministrada en la iglesia. Eso está hablando el apóstol Pablo. Se debe, dice, dar con regularidad. Vamos, vea qué sigue diciendo ahí. Versículo 2. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. La ofrenda
no sé cómo usted lo hace, pero yo crecí en las cosas de Dios. Yo no es que me convertí recién, yo crecí desde niño, desde que yo tengo conocimiento, ya mi mamá me llevaba a dormir a la iglesia. Ella estaba sentada en su banca y debajo de la banca estaba dormido yo. Pues los niños se duermen, pero aparentemente uno cree que los niños no perciben, no entienden, pero los niños ponen más atención que los adultos. De repente usted dijo algo en la casa y dice, el pastor dijo que eso no se hacía. Y usted creía que el niño estaba dormido. Entonces yo crecí en ese ambiente, luego me aparté, luego el Señor me llama de nuevo y ahí me reconcilio con el Señor. Pero se me enseñó desde chiquitito y era una cosa que ya nosotros lo exigíamos. Porque pedíamos, íbamos donde nuestros padres a pedir el dinero para la ofrenda. Si tenía que haber culto en casa, nosotros teníamos que tener, aunque sea un centavito en la mano para dar. Si era diezmo igual, ya nosotros sabíamos que existía diezmo. Y le estoy hablando de 50 años atrás, 40 años atrás. O sea, se fue transmitiendo, era enseñado en la iglesia porque viene desde el primer siglo, no es algo nuevo. Y las generaciones se van dañando porque los padres no transmitimos esto a los hijos. Si hay personas adultas acá que no tienen ninguna responsabilidad con lo que es la economía del reino de Dios, entre 20 años vamos a tener una iglesia con los niños de hoy que van a abolir la ofrenda. Porque nadie les instruyó. Porque no hubieron padres que pudieron transmitirle el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es amplio, no solamente es cantar, no solamente es predicar, no solamente es congregarse, tiene muchas áreas a cumplir, exigencias de Dios que nosotros tenemos que enseñar. Pero claro, si el padre no lo hace, imagínese el hijo o los niños, imagínese los nietos. Entonces la iglesia, la ofrenda se debe dar regularmente cada primer día de la semana. Usted no puede venir un domingo a la iglesia y no dar ofrenda. Y no va a decir, pastor, hoy está pidiendo ofrenda, obligando. Yo le estoy transmitiendo un mensaje de la Biblia. Que el que ama a Dios y se deja guiar por el Espíritu del Señor lo entiende, y todo lo que nosotros hacemos hacia Dios está basado, que lo hacemos en base al amor que tenemos hacia Dios. Un hombre enamorado es capaz de hacer cualquier cosa por su enamorado, por su esposa. Por eso es que se nota cuando el matrimonio ya viendo en crisis, porque se perdieron los detalles. Y las mujeres lo notan al primer mes de casado. Porque esa atención, esa dedicación. ¿Quieres algo, mamita? Se lo voy a comprar, acá tiene. No, usted solo pida nada más. Pero con el pasar de los días eso se va perdiendo. Entonces, ¿y por qué lo hacíamos? Porque se estaba enamorado. Entonces, todo lo que nosotros hacemos para Dios está basado en que yo amo a Dios. A mí nadie me debe manipular, nadie me tiene que imponer. Es algo espontáneo que yo entiendo en Dios y que yo lo hago porque amo a Dios. No basado en el credo, dele 100 que le va a dar 1000. La manera de dar de Dios siempre es abundante, pero no hay necesidad de que yo manipule o pretenda sacarle algo a Dios. O sea, la idea es que todo lo que yo le doy es como que yo esté dándole a mi esposa, porque después ella me lo va a devolver. ¿Cuándo? O viceversa. Todo lo que se invierte en el cónyuge, sea hombre o sea mujer, eso no tiene devolución. O sea, devolución económica. Pero sí tiene sus efectos en otras áreas de la vida. Pero todo está basado en el amor. Si usted se casa con un desconocido, invierte toda su riqueza ahí, todos sus bienes. ¿Por qué? Porque lo ama. Pero tonto, dicen los padres. Te casaste con ese, con esa. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te estás dando todo? No, dice, tus bienes deben ser separados. No, el que ama se da. Entonces todo lo que nosotros hacemos para el Señor está basado en el amor que nosotros tenemos para el Señor.
Y eso nos hace a nosotros que tengamos una secuencia de darle a Dios cada primer día de la semana, con regularidad. Tenemos que darle al Señor. Sistemáticamente. Ese orden que nosotros tenemos que tener, tan fácil como sea posible. Tan fácil como sea posible. Una persona, un cristiano espiritual, siempre está pidiendo algo espiritual. Siempre está. La gente espiritual siempre está, pastor, este mes no hemos hecho Santa Cena. Pastor, ¿cuándo va a haber ayuno en la iglesia? Pastor, ¿cuándo? De ese tipo de cristianos no hay acá. Del que pide, pues, pastor, ¿cuándo va a abrir una oportunidad para darle a Dios? Cuando se abre, nos resistimos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el mensaje de la Biblia, nuestra vida cristiana, encierra todos estos principios. Mire que esto lo está enseñando Pablo, apóstol de Jesucristo, no apóstol de los últimos de acá, sino apóstol de Jesucristo. Cada primer día de la semana nosotros tenemos que dar esto, apartar. Usted cree que yo no me fijo, ¿no? Pero yo los veo pasar allá por el depósito. Hermano, aparte para Dios. Dele al Señor. Nunca nosotros vamos a perder. Ahora, si usted no tiene, no va a ir a robar para darle a Dios. Pero si algo tenemos, nosotros de eso que tenemos, debemos apartarle para darle al Señor. Y esto es poderoso. Pablo lo enseña, que el cristiano debe estar así pronto para hacerlo. Pronto. Imagínense la tarea que hay que apartarlo con anticipación. Y nosotros se nos olvida aún dejarlo cuando ya lo tenemos apartado. Y esto es como estarlo acariciando. Nosotros crecimos en un ambiente con tanta necesidad y a veces de vez en cuando nos enseñó mi mamá que cada quien comprara sus pollitos, tuviera su gallina, por si quería tener dinero, ¿verdad? Mandaba a vender el huevo. Pero esas gallinas de mi tiempo no ponían todos los días. Pero cuando usted veía que esa gallina entraba a la casa y se subía a la cama, quiere poner, y uno andaba detrás de la gallina. Y si no ponía, agarraba a la gallina y había que ver si tenía huevo. No sé si a usted le pasó, pero había que meterle el dedo a la gallina y a ver si tenía el huevo. Ahí está aguadito, pero ya va a poner. Y cuando ese huevo caía, hermano, nosotros lo agarrábamos y salíamos para la tienda a vender el huevo. Lo esperábamos como agua de mayo ese huevo. ¿Por qué le digo esto? Porque de lo que Pablo está hablando es este interés, este cuidado que la iglesia debe de tener con lo que está separando para Dios, con lo que está guardando, con anticipación. Es para Dios, hermano. No es para el pastor, no es para que se lo coma otro, es para la obra del Señor. Y no puede salir de su casa y se me olvidó la ofrenda, o irse de la iglesia y decir, se me olvidó la ofrenda. Porque ese es como aquel que se casa y tiene hijos y después se le olvidan los hijos. Hay gente que se le olvida a la esposa. Quiere seguir caminando solo, haciendo su vida como quiere. No, caro mío. Yo nomás que llego a mi casa, aunque esté acá arriba, de repente bajo, y mi esposa, que no escucho que respira por ningún lado, y mi esposa. Y me dicen, ya salió. ¿Dónde anda? ¿Por qué? Porque necesitamos saber. Entonces vea la atención, el cuidado que debe de tener. Entonces Pablo dice, con regularidad se tiene que dar, ¿verdad?, la ofrenda del Señor. Que sigue diciendo este 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Ponga algo aparte, cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo no es el lunes, el primer día de la semana es domingo.
Y entonces la iglesia primitiva acostumbraba a reunirse los primeros días de la semana, ¿verdad? Israel en el tiempo antiguo se reunía el día sábado, pero la iglesia del primer siglo se reunía el primer día de la semana. Y cada vez que se reunían, ahí estaba involucrada la ofrenda. Dice, cuestión de prioridad, ponga aparte algo. ¿Cuántos tenemos este cuidado, hermanos, de que de las finanzas que entran a nosotros? Este cuidado. Yo recuerdo que desde chiquititos nos enseñaron que lo primero era para Dios. Involucremos el diezmo y involucremos la ofrenda. El diezmo y la ofrenda no es algo de que, uy, voy a pagar todo, pagué mis boletas, pagué la energía eléctrica, pagué el gas, pagué el alquiler, y hoy con lo que me quedó, uy, tengo que dar el diezmo. Eso no funciona así. Una persona que tiene el cuidado para su Dios, lo primero que hace es separar lo que es del Señor. No solo el diezmo, ahí va involucrada la ofrenda. Yo debo separar. Le pongo un ejemplo. Yo quiero separar 100 euros de ofrenda para este mes. No lo voy a dar de una vez los 100 euros para que no se lo coman todo de una vez. ¿Cuántos domingos tengo? Tengo 5 domingos. Ok, lo voy a dividir. Y todos los domingos yo voy a llevar, o sea, hay cultos de semana. Bueno, los días que tiene actividad mi iglesia, yo lo voy a dividir y voy a llevar esto. Pero ya está dentro de mi presupuesto, ya no es algo que a mí se me da por casualidad. Hay que ofrendar, sí, entonces voy a ver si tengo unos centavitos acá. Es parte de mi presupuesto. Ponga aparte algo. De repente alguien se va a ir molesto hoy. Pero hay alguien más que está más molesto que usted, no lo acompañe. Entonces, esto de separar tiene que ser, hermanos, antes de cualquier otra cosa. Debe ser en la vida del cristiano algo emocionante, pues. Es algo emocionante, ¿no? A mí no me gustan las flores. Pero de vez en cuando con mi esposa me volví medio romántico. De vez en cuando se me mete eso, voy a ir a comprarle unas flores. Y me siento así como extraño, ¿no? Pero me emociono. De repente mi esposa no les hace ni caso, pero yo me emociono, ¿eh? Y cuando le vengo, preparo una tarjetita, se lo escribo, se la pego y luego se las doy. Y para mí es emocionante. Repito, de repente veo su rostro que estoy más emocionado yo que ella. Pero en mi persona hacerlo es emocionante. Eco de lo que el apóstol Pablo está hablando, debe ser emocionante para nosotros. Por eso es que le decía en la mañana que este pastor africano dice que el mejor tiempo, el tiempo más alegre en las iglesias de África es el tiempo de la ofrenda. Porque la gente se levanta y se cantan y van bailando. Es el tiempo más alegre del culto. Ahí fracasás, Oscar, con la alabanza. Porque ahí el tiempo más alegre es el tiempo de la ofrenda. La gente se levanta bailando y viene y paz da su ofrenda. Yo acá hasta ahorita no he visto a nadie levantarse bailando. No, que no vas a ir a bailar música mundana, no es rock, es una alegría que la gente trae y viene a darle al Señor. Nosotros reconocemos que Dios nos dio siempre una iglesia dadora, siempre. Y yo casi siempre veo los rostros de las personas y cuando veo la gente feliz que le da al Señor, no hay mejor manera para apreciar y decir, esta persona ama a Dios. En el materialismo es donde se puede evaluar el nivel de cristianismo, el nivel de fe, de espiritualidad que una persona puede tener. Porque a lo que más aferrados estamos los seres humanos es a lo material. Cuando nos tocan la parte material
Es ahí donde se ve la reacción de la persona. No, otra vez, no, acá. Y para que, ahí se da cuenta usted que la persona espiritualmente le falta algo. Y estadísticamente, hablando así como iglesia, la gente que más recibe bendición de Dios es la gente que se da al Señor así, rápido. Y lo hace gozoso. Debería ser el tiempo más emocionante para nosotros. No sé por qué lo dejamos hasta lo último. La ofrenda. Y nosotros estábamos acostumbrados a 2 ofrendas. ¿Se recuerdan, hermanos? 2 y a veces 3. Y todas eran buenas. Hoy hemos bajado ni a una, a media estamos. A media ofrenda. Pero el Señor nos tiene que enseñar. ¿Qué más sigue diciendo el versículo 2? Dice acá, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, Este es otro tema, otro principio importante del apóstol Pablo. La ofrenda debe ser personal. Cada uno de vosotros. Este problema casi se da en los matrimonios. Porque dice, no, mi esposo dio la ofrenda, ofrenda familiar. La ofrenda es personal. Aunque el diezmo, matrimonios, diezmo y ofrenda, todo lo que le va a dar a Dios es personal. Y tiene que ser suyo, le debe costar, pues. Es de lo que Dios ya le dio a usted. Hay esposos que nunca dan porque la esposa da. No, acá el mensaje, este principio del apóstol Pablo es cada uno de vosotros. Apóstol, yo soy casado. Bueno, cada uno. Pues dicen unos hermanos, somos un solo plato para comer porque somos una sola carne. No, tenemos estómago separado. École. Es lo mismo en la parte económica para Dios. No tenemos, somos autónomos. No somos un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Basta que de un hermano y basta, ya estamos. No, Pablo dice, no, la ofrenda, dice, cada uno de vosotros es personal. ¿Nos incluye a quién? A todos. Cada uno de vosotros debe participar. Todos deben participar. Cada vez que se levanta una ofrenda en la iglesia, todos deben participar. Repito, diga conmigo mejor, todos. École que hay unos que no dijeron. Vamos de nuevo. Todos debemos participar. Hasta los niños. Si no se hace así, bueno, entonces acá o estoy mal yo o está mal la Biblia. Cada uno de vosotros, dice Pablo, ponga aparte, cada uno, todos tenemos que, aparte de ser un privilegio, es un deber. Hay gente que dice, ¿por qué se le obliga en la iglesia a los hermanos a ofrendar y a diezmar? Nadie obliga, es un deber del cristiano, establecido por Dios, no por los pastores. Yo lo que hago ahorita es enseñarle, de repente usted va a seguir su vida igual, no dando. Pero es problema suyo. La Biblia dice que aún para el pecador, si tú adviertes al pecador, tú estás libre. O sea, si alguien se para y enseña, yo estoy libre. Si usted no lo hace, ya usted tendrá un juicio delante del Señor. Pero el cristiano que entiende esto sabe que es un deber darle al Señor. No me importa lo que opinen los facebookeros, lo que opinen toda la gente de allá afuera, medios cristianos que se ponen a hablar en contra de lo que es la finanza de la iglesia. Eso no interesa. Yo entiendo la Biblia y amo a Dios y quiero darle al Señor. Es mi deber. Así como yo me siento con derecho a que Dios me escuche cuando yo estoy con el lazo al cuello. Que no es un deber de Dios escucharme, pero Él por amor me atiende, me auxilia, me socorre.
Estamos pasando uno de los tiempos tan crueles, hermano. Estamos siguiendo a funerales, pero también estamos celebrando familias que están pasando por esa peste y salen de ahí. Solo por misericordia de Dios. ¿Cómo puede ser posible que alguien se contagie y a los 15 días se muere y hay otros que se contagian y siguen viviendo? Es una cuestión de Dios, que sabe cómo nos atiende, cómo nos auxilia. Tanto así que a veces los cristianos somos los que menos seriedad le damos a esta mortandad del virus. Porque dice, que tuve el virus, pero a mí no me pasó nada. Tuve esa media calentura. Dice, yo no sé por qué hablan tanto. No, caro mío. Hay gente que se está muriendo por falta de oxígeno en los hospitales. Porque no es que el virus sea sencillo. Tienes un Dios maravilloso. Tienes un Dios que cuida de ti. Tienes un Dios que te escucha, aunque no tenga la obligación ni el deber. En su amor, tanto así Dios amó al mundo, que te escucha y te auxilia en tu necesidad. Entonces, cuando yo veo eso en Dios, eso me hace entender que yo debo sentir este deber de darle a Dios. ¿Por qué? Aparte que no le doy de lo que yo tengo, sino de lo que Él ya me dio a mí. Mire qué maravilloso es nuestro Dios, amén. Todos tenemos que dar, cada uno de vosotros. Es un privilegio. David lo expresó así, pero ¿quiénes somos nosotros para darle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Qué tremendo, hermano. Es como que el hombre más millonario del mundo venga a pedirme un euro y yo le diga, pero ¿por qué te voy a dar un euro si tú tienes más que lo que yo tengo? Así tenemos que ver a Dios. Dios es el dueño de todo. ¿Y por qué pide? No, es que Él no pide por necesidad. Él pide para instruirnos, para enseñarnos, que es la única manera de saber que nosotros estamos desprendidos de todo lo que pueda ser atadura en esta tierra para darnos al Señor. Entonces, cada uno de vosotros debe saber que es un deber y un privilegio por sí mismo. No depende de lo que hagan los demás, ni de cómo se comporten los demás. No, yo acá le estoy explicando lo que el apóstol Pablo enseña como principio. Todos. Versículo 2, sigamos ahí. Según haya, ¿qué dice? Según haya prosperado. Vea qué tremendo esto. Según haya prosperado. A mí la Biblia me enseña que en Dios, todo lo de Dios va de aumento en aumento. Y he aprendido en Dios y lo he visto, mis ojos lo han visto esto. Que va de aumento en aumento. ¿Hasta dónde puede parar un hombre que le cree a Dios? No tiene límites. O sea, Dios es especialista para tomar un individuo de la nada, levantarlo, llevarlo y ponerlo en las alturas. Eso lo explica la Biblia. Yo te voy a engrandecer, yo te voy a enriquecer, yo te voy a poner como ejemplo. Y lo lleva Dios a cualquier nivel, te lleva Dios. La cosa consiste en que yo me mantenga en esos niveles y que siga avanzando. Eso ya no depende de Dios, depende de mí. Cómo yo entiendo lo de Dios, cómo son mis actitudes hacia Dios. De eso depende. Hace tiempo le contaba esta anécdota que supuestamente fue real, de este hombre que ganaba $500 y fue a consultar a su pastor y le dijo que ganaba $500 y él entendió lo que era el diezmo y comenzó a darle a Dios y abrió su empresa y su empresa siguió creciendo. Llegó a facturar $100,000. Cuando facturaba $100,000, él tenía que diezmar $10,000. Así es, ¿verdad? 10,000. Cuando él vio que de 500 diezmaba 50 y hoy tenía que diezmar 10,000, dijo, esto es demasiado. Voy a ir a hablar con el pastor para ver cómo podemos solucionar esto. Y es que es mucho dinero. Entonces le dijo al pastor, fíjese que yo comencé diezmando $50 y hoy tengo que diezmar 10,000. Yo considero que es mucho. El pastor le dijo, a ver, ¿cuánto ganabas tú cuando comenzaste a diezmar? Le dijo, ganaba $500 y hoy le dijo 100,000.
Le dijo, ¿y no quieres dar eso? Le dijo, no, yo es demasiado. Le dijo el pastor, bueno, hay una solución para esto. Le dijo, vamos a orarle al Señor hoy mismo. ¿Te parece que oremos? Le dijo, sí, ok, vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir al Señor que tu empresa se venga para abajo. Si como tú tienes problema hoy que aumentaron tus entradas en darle a Dios, entonces vamos a orarle para que te lleve al nivel cuando tú eras un fiel diezmador. Te va a llevar a ganar $500 para que se te haga fácil dar 50. Y el hombre dijo, no, dijo eso no. Y entonces, si Dios te ha prosperado, si Dios te ha dado, si Dios ha sido fiel contigo, tú debes seguir siendo fiel con Dios. Podrás seguir facturando 150,000, 200,000, podrás seguir aumentando porque Dios no tiene límite, pero todo está basado en tu velocidad en la que tú también vas reconociendo lo que Dios te da. ¿Ustedes creen que eso no funciona así? Sí funciona así. Eso funciona así. Dios es el único que no sube los impuestos. O sea, el IVA, pues, que usted conoce allá afuera. ¿Cuánto pagaba de IVA? ¿Cuánto pagábamos de IVA hace 20 años? ¿Cuánto era? 10% parece que era. O el 12, algo así era, ¿no se recuerda? De ahí le subieron al 20. Hoy creo que anda por el 25 el IVA. 22, y va a seguir subiendo los impuestos. El gobierno sube los impuestos en base al desastre que tiene, le suben los impuestos. Usted sigue pagando más. Dios es el único que desde el inicio 10%. Ni el 11 ni el 12, si usted quiere darle el 20, déle el 20, pero Dios ha dicho 10%. Hablando del diezmo, hablando de la ofrenda, Él no pone límite. Pero dice, cada uno dio según haya prosperado. Si como yo conozco a este Dios, que es un Dios que aumenta siempre, y esta fue el éxito de Israel, es el éxito de Israel. Que no importa que la tierra que Dios les dio sea una tierra pedregosa, que sea un desierto, no importa. Ellos saben que Dios hace florecer la tierra en el desierto. Ellos lo saben. Ellos solo creen nada más. Y hacen lo que Dios les manda hacer. Estaba leyendo la anécdota de este hombre alemán me parece, si no me equivoco. Se me olvida el nombre, que es el hombre que más judíos salvó. Hay una película sobre esto, que más judíos salvó en el tiempo del Holocausto. Gastó casi todo, se quedó casi solo con lo que necesitaba para ministrar a los que estaba ayudando. Y cuando le dijeron que era el hombre que más había salvado almas, no se alegró por lo que había hecho, sino que sintió un peso porque dijo, pude hacer más. A él le preocupó más lo que dejó de hacer que lo que había hecho. Dijo, pude salvar más almas. Nada más que pensé que esta persecución no terminaba todavía. Por eso me limité a no seguir vendiendo y salvando personas. Pero esa fue a él no le importó que era el hombre más importante, que había salvado todo lo que había hecho, los honores que le estaban dando. Él sentía ese peso y dijo, no, pude hacer mucho más. Y los grandes hombres de Dios casi siempre han muerto con este pensamiento: pude hacer más, pude hacer más, pude hacer más. Pude hacer más. Cada vez que usted dé algo para el Señor, diga, pude hacer más. No hay lugar para decir, yo soy el que más doy, yo soy el que más puse, yo soy el que más sirvo. Puedo hacer más, pude hacer más. Cuando me digan que está bien lo que he hecho y que soy el que más me esfuerzo en la obra del Señor, diga, no, eso no me importa, puedo hacer más. Porque no somos nosotros actuando solos, es el poder de Dios en nosotros, es Dios glorificándose siempre en nosotros, según haya prosperado. Si Pablo escribe esto, quiere decir que los cristianos prosperan. Quiere decir que Dios hace prosperar a los que son fieles.
Esto nadie lo puede anular, nadie lo puede quitar. Si nosotros somos fieles a Dios y le creemos, nadie puede parar que usted prospere. Usted no necesita ir a una iglesia donde se predique la prosperidad, donde le enseñen tantas cosas. Usted lo que necesita es ser fiel a lo que Dios exige. Un porcentaje, ¿verdad? De nuestros ingresos que tenemos que apartar con generosidad. Es difícil ser generoso con Dios. Es difícil. ¿Alguna vez le ha tocado partir el centavo para completar el diezmo? No, es que es el 10%, pero deme 20 centavos vuelto, hermana, porque la generosidad no ve el poquito de más. Da nada más. Ahí que quede. Ahí que se vaya. Gastamos en otras cosas, hermanos, sin importarnos. Eso no sucede a todos, ¿no es verdad? Hay cosas que nos encantan y ahí no nos importa. Pues yo me voy a un restaurante y pago 100 euros por una cena y ¿qué? Pero comí carne. Y comí bien hoy. Y por eso estoy satisfecho. Pero cuando vengo a la iglesia y Dios me pide, ¿cuánto? No, mucho. Comenzamos a regatear con Dios. Parecemos mercaderes. Me la dejo en tanto. Puedo dar tanto. Solo esto tengo. Dijeron unos en el tiempo antiguo, no tengo. Y el Señor dijo, bueno, yo sé que tienes y aún lo que tienes te voy a quitar. Porque como Dios lo sabe todo, ¿no? Con generosidad, según haya prosperado. Yo le puse un ejemplo. Mensualmente usted puede decir, yo aparto 100 euros para la ofrenda del Señor. Pero si en ese mes sus ingresos, Dios quiso que aumentaran 50 euros. Usted gana 1000 euros. Pongamos un ejemplo así. Yo sé que gana más de 1000. Pero este mes le dieron 1100. Gloria a Dios. ¿Quién no se alegra porque le den un billete más, hermanos? De a 100. Quizás se equivocó, pero usted no va a preguntar si se equivocó. Usted le llama bendición de Dios. Amén. Ahora, sí, todo lo que llega de más para nosotros es bendición, según nosotros. Pero tomémoslo así, imaginémonos que Dios está de acuerdo con que yo diga que es bendición. Ahora, si es bendición, eso implica que ese poquito más que ha venido tiene que sacarle algo para aumentar a lo que usted separa para Dios. O sea que hoy ya no va a separar 100, sino que va a separar 110 para la ofrenda del mes. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. El próximo mes de repente le va a venir 1200. ¡Wow! Esto está bueno. No se agarre la idea que todos los meses va a ir subiendo. Usted dice, en 12 meses, ya llegué a 2000. No. Pero pues, hagámonos la idea. Cada vez que me llega un poquito más, eso implica que yo debo separar un poquito más para lo que le corresponde, lo que a mí me corresponde darle a Dios. La generosidad. Si Dios no tiene límites para mí, yo no debo tener límites para Dios. ¿Se cree? Yo creo que usted también lo piensa así. Pablo lo pensó de esta manera. Que las iglesias gentiles o las generaciones de hoy somos la gente más dadora, más generosa que la era de la ley. Por la ley habían ya las cifras marcadas para que la gente diera. Entonces en el tiempo de la gracia, la iglesia es llamada a ser más generosa, más dadora. Es el tiempo donde Dios ha desatado bendición, hermano. Dios ha bendecido de una manera increíble. Increíble. En las pocas cosas. Yo a veces me siento a pensar y veo a mi mamá. Mi mamá está, ahí está mi mamá. Crecimos con ella.
conozco su sacrificio, su tiempo que se levantaba, trabajaba, corría. Hoy me dice, es que yo acá estoy mal porque no hago nada. Me dijo, yo le digo, ¿a su edad usted qué va a hacer, señora? Ni acá ni allá. Yo me voy para allá, dice, porque acá no hago nada. Allá tampoco va a hacer nada, le digo yo. Si usted, ya tengo una edad de descansar, porque ya dio todo lo que tenía que dar. Pero crecimos, ¿verdad? Viendo esa necesidad. Y Pablo acá nos está enseñando esto. ¿Qué es lo que le quería mostrar con esto? Normalmente bajo la gracia nosotros solemos ser más generosos. Entonces me siento y veo a mi mamá y yo digo, wow. Quiero contarle algo. Nunca, ni allá en lo más escondido de mi subconsciente o inconsciente, nunca se me cruzó, pero ni cambiarme de pueblo, ni de cantón. No digamos de pueblo, de ciudad o de país. Y entonces cuando pasan los años y entonces yo me hablo a mí mismo y digo, wow, eres el pastor Zúñiga. En Italia, pues reconocido en toda Italia, hermano. Sí. Gloria a Dios, pero la fama es mía, ¿no? Mi mamá ha viajado hasta acá en avión. ¿Cuándo, pues? 2 veces. Y todavía se de lujo decir, me voy de acá porque no me gusta. Y yo a veces quisiera decir, mamá, le dije la vez pasada hablando con ella, qué bendición, ¿no? Por eso Dios dijo, recuerda que tú no eras nadie y yo te puse nombre. No eras ciudad, yo te di a la luz. Entonces, cuando vemos eso de Dios, ¿cómo no podemos pensar en ser generosos? Si Dios no tiene límites para nadie. Usted de repente tenía de qué agarrarse en su país y dijo, ya vendo mi casa, vendo acá y me voy para Europa, y así vino. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo también vine de turista, es la única manera de entrar. No es porque tenía para venir de turista, no que nosotros entramos de turista, no. ¿Trae plata? Sí. 1000 y 1000. Prestados, pero ahí está. Porque uno así, ¿y a qué viene? Turismo. Dice, billete del hotel, acá está. Nunca ha estado en hotel en su vida. Pero todo eso, y ya cuando estamos acá, nos hemos ido acostumbrando, la vida es más suave, más tranquilo, nos divertimos un poco sanamente. Pero cuando usted se siente a hablar con Dios, dígale gracias, porque tu gracia ha hecho posible que yo sea lo que hoy soy. Y debo reconocer, Señor, esta gracia para ser más generoso. Esta es la generación donde la gracia de Dios se ha derramado sin límites. Tanto así que la iglesia es más transgresora que antes y Dios sigue derramando bendición. ¿Cuánto prosperan las iglesias aún siendo torcidas? Porque es el tiempo donde Dios ha sido y está siendo más generoso que antes. Pero el hombre está siendo más orgulloso que antes porque no reconoce esta gracia de Dios. Pablo le enseñó desde el principio de la ofrenda que es el tiempo de la generosidad. Entonces dice, cada quien aparte y dé conforme haya prosperado. A nadie le importa, a usted no le importa que se dieron cuenta que le entró más, es usted y Dios. Aleluya. Bendito eres. Generoso con Dios. Yo por eso peleo con el diablo cada rato. ¿Por qué peleo con el diablo? Porque yo no crecí en un ambiente así tan derramador de dar, pues. Y todavía le doy a Dios y a veces me quedo pensando, me equivoqué, Señor. Creo que te di mucho. Y uno tiene hasta que ir a orar para Señor, quítame este pensamiento diabólico acá, reprendemos a Satanás. Y eso pasa ahí por meses a veces, luchando. Pero lo único que nos hace entender que con Dios no perdemos es entender la gracia de Dios y saber que con Él
no falla, no perdemos, hermanos. Amén. Vea qué tremendo. Vamos rapidito los últimos minutos acá. Entonces dijimos que era, ¿verdad? Según nosotros hayamos prosperado, normalmente bajo esta gracia, de manera cuidadosa. ¿Qué dice el versículo 3? Vamos leyendo. Y cuando haya llegado a quienes hubieras designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén de una manera cuidadosa y ordenada, a quienes habierais designado por carta. O sea que la iglesia designaba a personas que iban a levantar esta ofrenda. Las personas, toda iglesia, ¿verdad?, tiene que ser como toda organización secular. Hace años las iglesias no tenían esta organización, o no sé si la tienen, pero gracias a Dios, yo que vengo de una vida militar donde ahí todo es organizado y todo es orden y todo es escrito, porque ahí todo lo que sale debe quedar escrito y todo lo que entra debe quedar escrito, sea falso o sea verdadero, pero deben de haber libros de registro. Ahí no se escapa nada. Por eso es que en los militares, después de las guerras, vienen enjuiciados, porque todo está escrito, pues. Todo acá dice, el sargento fulano y tal salió con 3 efectivos, dice, a comprar a la tienda a las 10 de la mañana del día 24 de diciembre. Regresó a las 11:30 del día 24. En ese periodo mataron 3 personas ahí. ¿Quiénes fueron? Ellos. ¿Qué dice el libro? Sí, ellos estaban ahí. Está todo escrito. Entonces, esto me ayudó a que la iglesia fuera organizada. Y así como las empresas de allá afuera son organizadas, toda obra del Señor debe trabajar bajo un orden, o sea, un cuidado. Se deben, hermanos, establecer personas de confianza, aunque siempre se cuela Judas, pero eso no es que el Señor no lo sabía, le dio oportunidad. Entonces se designan a personas para que puedan guardar estos fondos que han sido dedicados al Señor. Esto es otro principio para mí importante. A mí no me interesa quién se coja un euro o quién se robe la ofrenda del Señor. Yo lo único que sé es que ese dinero pasó bajo la vara de Dios y ese pobre cristiano que lo mal administra va a comparecer ante el trono de Dios. Ese es un juicio. Sea este inconverso, sea este cristiano, sea este líder, sea pastor, sea lo que sea. Si hay una mala administración, es un dinero, mis hermanos, que ha sido dedicado al Señor. Y si una persona lo mal usa porque no sabía, pues de repente Dios lo perdonará. Pero los que sabemos, entonces toda organización cristiana debe tener este cuidado para poder elegir personas. Es lo que Pablo está diciendo, de manera cuidadosa. Una iglesia, si usted no es de acá o de repente un día se va a cambiar porque se le giró la chavata, pero vaya a una iglesia donde sean transparentes en todo, porque es parte del mensaje de los principios que Pablo dice, ¿no? Entonces, a quienes hubieres designado por carta, son personas seleccionadas de confianza que ministran esto con cuidado, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque ha sido dedicado al Señor. Si esto se hace, mis hermanos, de cualquier forma, entonces nosotros estamos mostrando que lo que es del Señor no es de tanta importancia. Yo esto sí tengo un contraste con la gente que derrochemos la ofrenda, no, compremos, no, hagamos acá, no, es que no es tuyo. Pero tú eres el pastor, pero no es mío. Se necesita tener un cuidado con las cosas que son, porque es dinero dedicado al Señor. Y por eso es que usted debe estar tranquilo, aunque si de repente dice, el pastor se agarró tanto, ¿y por qué lo tiene que enjuiciar usted? Si el pastor debe estar seguro que tiene que darle cuentas al Señor. Y que si eso fue dedicado al Señor, ay, hermanos, era mejor no haberlo tocado. Todo debe hacerse en la iglesia, como decía el capítulo 14, versículo 40. Todo debe de hacerse en orden, decentemente y en orden, como lo estaba diciendo este versículo. En la iglesia se debe cuidar de mantener las cuentas al día.
Eso siempre hemos tratado nosotros de tener las cuentas al día. Y siempre hemos sido libres, le hemos dicho a la iglesia, usted tiene... Sí, hace años me dijeron, el pastor se está construyendo. ¿Sabes cuánto gana el pastor? Le dijeron, 5,000 euros. Así dijeron que yo ganaba 5,000 euros. Nunca he ganado eso. Llegué cerca, pero... Y se está construyendo una casa de 3 pisos en El Salvador. Yo he ido 2 veces a mi país. Y cada vez que he ido, una casita vieja que tenemos allá, que está toda descuidada, hermano. Los terremotos, ya una pared está para allá y la otra para otra. Y no tenemos ni cama. Yo he dormido en el piso, ahí en mi casa, así. Y como cuando vamos, mi suegra, la familia, todo el mundo quiere andar detrás, ¿no? Entonces vamos, una sola tendalada en el piso. Me voy a visitar al pastor Carlos y no crea que me da su cuarto. Me dice, ahí en el box, en el garaje nos quedamos nosotros. Y el garaje era así que me acosté arriba y amanecí allá abajo. Me está escuchando de repente. Le va a decir. Pero no nos importa, o sea, y cuando alguien te dice, pastor, vaya a darse la vida y tiene una casa de 3, no tenemos nada. Porque desde que el Señor nos llamó nos dedicamos le pusimos ojos a la obra de Dios, a la obra de Dios, a la obra de Dios. No hemos estado entre... Pero a pesar de todo eso, la gente dice, la gente murmura. Recién hay gente que todavía sigue diciendo, ese pastor está mal inversando el dinero, está haciendo acá. Yo, hermano, ¿dónde? Pues? Búsqueme cuentas del banco. Bueno, recién abrí una porque me dijeron para depositarte tu ofrenda ahí, güey, que yo no confío en los bancos. Y no tengo nada, pero lo poco que tengo me lo pueden quitar. Ellos son más tremendos que el Señor. Se debe de cuidar, hermano, y mantener esas cuentas al día y saber dónde se envía, porque dijimos en el versículo 1 que se debe ministrar en la iglesia. Con esto termino. El versículo 1 dice, para los santos. Póngase de pie, por favor. Para los santos. Regresando allá al versículo 1. ¿Para quién dice que es la iglesia? Bueno, acá estaban levantando, la ofrenda. Para una ofrenda específica, para una necesidad que estaban pasando los hermanos. Pero las ofrendas son para los gastos de la iglesia del Señor. Repito, las ofrendas son para los gastos de la obra del Señor. Pero el hecho que sean para los gastos de la obra del Señor debe ser con transparencia. ¿Para dónde se envía? ¿En qué se gasta eso? ¿En cuál necesidad de la iglesia? A veces, bueno, hemos pasado momentos, creo que el 2012 o cualquier año de esos, no sé si hay alguien acá y se recuerda que ya habíamos levantado una ofrenda para comprarnos un furgón nuevo, ¿se recuerdan? Un pulmino nuevo, ¿sí? Alguien dio, no lo compramos. Pero ¿por qué no se compró? A ver si alguien se recuerda. Porque había una boleta de pagar de alquiler de la iglesia y ahí se fue. Pero el que no escuchó esto, que era para pagar esa boleta, y aún algunos que escucharon, murmuraron. Y dijeron, pero que no, que dijeron que era para un furgón y que no sé qué, que allá. Bueno, nosotros le damos dirección a la ofrenda del Señor, pero hay cosas que tienen prioridad, ¿verdad? Ahorita nosotros tenemos una ofrenda ahí que usted ya sabe de primicia separada para comprarnos un casonato, un vehículo grande para... Ahí está eso, ahí está, no estamos haciendo los duros. Pero si necesidad se va en otra cosa, hermano. Pero siempre para la obra del Señor. Y se tiene que comunicar. Entonces, esta es la transparencia. Comunicarle a la iglesia en dónde va a invertir. Entonces, de una manera, ¿verdad?, eclesiástica, que tiene que ser ministrada. En el caso de lo que el apóstol Pablo está hablando, era para una necesidad de los creyentes que estaban pasando allá a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? No sabemos qué problemas tenían, pero acá nosotros como iglesia tenemos varias necesidades. Entonces, Gálatas capítulo 6, versículo 10, vea lo que dice, ahí cerramos. Dice Pablo a los Gálatas, así que según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si la iglesia tiene enfoques, aunque sociales, porque la iglesia tiene enfoques sociales, ¿no? Hay que ayudar a los niños huérfanos, hay que ayudar a los pobres, a otras cositas que tenemos, ayudar a algunos hermanos que se les ayuda, no con mucho, pero con poco se les ayuda de vez en cuando. Y luego ver la necesidad de la iglesia. Entonces Pablo dice a los Gálatas, así que según damos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quién? A los hermanos de la familia de la fe. No somos una iglesia que ayudamos a mucha gente porque tenemos demasiados gastos. Nosotros no tenemos cuentas bancarias para, si lo tuviéramos, hermanos, qué bendición fuera, ¿no? Dice, se le murió un pariente, tome, acá están 5,000 euros, vaya, entiérrelo con tambores y trompetas. Pero no estamos en eso. Pero sí tenemos oportunidades en las cuales podemos dar para la obra de Dios. Y eso pues hoy estamos en una de ellas, ¿verdad? Y hemos aprendido los principios de lo que es la ofrenda, como Pablo lo dice que tenemos que hacer. Es para los santos, es para la iglesia, es para la obra del Señor. Esto deja fuera que un líder o una persona esté manipulando para enriquecerse él o para mis propias necesidades. No. O sea, esto es para ministrar las necesidades de la obra del Señor, sin dejar a un lado lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo que dicen otras partes de la Biblia, que el obrero es digno de su salario. Esto no estamos hablando de solamente el que sirve en la iglesia, sino que hablamos también de personas que pasan acá. Nosotros hemos ayudado a muchas personas que pasan acá, ministros, que hacen una obra social, que van a ayudar, y nosotros acá levantemos una ofrenda para este predicador, levantemos una ofrenda y estamos bendiciendo la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque se da, pero dice Pablo, mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? Las necesidades de la iglesia. Si tuviéramos para ayudar a todas las personas, pues sería maravilloso, pero no se puede. ¿Entendimos, hermanos, la enseñanza de la ofrenda? ¿Sí? Ok. Pablo está diciendo eso. Cada uno, para los santos, ponga parte todos los días de la semana, el primer día de la semana, conforme Dios le haya prosperado. Entonces, Dios no nos pide lo que no tenemos, sino de lo que Él ya nos dio. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias esta preciosa tarde. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti. Te pedimos, Señor, que esta palabra haya caído, Señor, en una tierra fértil en nuestro corazón. A todos, Señor, comenzando desde mi persona, para poder entender, Señor, tu gracia, para poder, Señor, entender la generosidad con la que nosotros tenemos que darnos para tu obra. Queremos, Señor, que cada día tú puedas proveer. Estamos viviendo momentos difíciles, Señor, de escasez, de limitaciones, pero tú tienes un cuidado de tu pueblo. Tú estás protegiendo, Señor, los lugares, los empleos de tu iglesia, de tus hijos. Y aun cuando algunos tienen, Señor, escasez, cuando algunos han perdido, Señor, salario, hay hijos tuyos, Señor, que están recibiendo aumento en este momento de crisis, que se les están abriendo puertas, Señor, de abundancia, porque tú eres un Dios de prosperidad, tú eres un Dios de bendición. Y queremos aprender como tus hijos, como tu pueblo, Señor, esos principios de Pablo, con respecto, Señor, al dar, con respecto a la ofrenda. Te pedimos, Señor, que te glorifiques. No queremos, Dios mío, estar, Señor, pensando si te damos o no te damos. Queremos, Señor, que salga espontáneo de nosotros, en ese orden, sistemáticamente, dice tu palabra. Señor, tenemos que seguir ese orden, que sea un deleite, Señor, que sea algo que nos exige internamente a nosotros darte a ti de lo que tú ya pusiste en nuestras manos, y que tú derrames bendiciones sobre nuestra vida, sobre la vida de tu pueblo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de tus hijos que estuvo presente hoy, que puedan regresar a sus hogares y que puedan seguir estudiando esa parte de la Biblia. De repente comprenderán cosas, Señor, que no fueron predicadas hoy, pero que tú les vas a instruir con tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo, y les vas a convencer, Señor, aquel que de repente tiene dificultad de entender. Pero tú eres un Dios fiel, Señor. Gracias, gracias, gracias por todo lo que haces. A ti la gloria, Señor. Amén, Señor. Y